Si se me oye, yo creo que sí. Al menos yo a mí me oigo, yo me oigo a mí mismo. ¿Tú, José, me oyes? Sí, te digo. Pues genial, genial. Aunque no, aunque sea porque estamos a 1 metro de distancia. Si Bueno, llega a 1 metro. bueno, nada, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues estamos aquí y vamos a intentar esperar unos minutitos para que Dani acepte a todos los participantes que están pidiendo entrar, pues para comenzar esta reunión más o menos informal, donde podemos hacer una pequeña presentación y hablar de algo que nos preocupa a todos, a los jóvenes porque son jóvenes y a los más mayores porque somos más mayores, ¿no? Y es el salto digital. Es decir, eso que ha llegado tan de repente, que parece que llegó y que unos pocos profesionales teníamos antes de la pandemia, pero que la pandemia ha hecho que se desarrolle a tope y hoy en día da vértigo, ¿no? Es decir, porque parece que si no tienes las herramientas digitales en tu consulta, pues te quedas o te vas a quedar rezagado, ¿no? Entonces, el que más y el que menos, pues lógicamente nos interesa el formarnos, el aprender y el saber cosas de las herramientas digitales, sobre todo en el mundo de la implantoprótesis, que es lo que nosotros gestionamos y lo que más nos gusta, ¿no? Sabemos que hay repercusión en la ortodoncia y en otras disciplinas, pero en el diagnóstico, en la rehabilitación protésica, pues es a lo que nosotros vamos a hablar durante, bueno, pues media hora, ahorita 40 minutos. Vamos a gestionar y generar cosas, ¿no? Es decir, yo quiero dar las gracias a EOMA, a la Escuela de Odontología y Medicina Avanzada, por darnos esta oportunidad y, bueno, aunque estemos aquí José Luis y yo, pues también agradecer al doctor Jorge Pesquera, que es el director del título de implantoprótesis digital avanzada, que se va a poner en marcha, avalado por la Universidad de León. Es decir, y que tiene un poco lo que todos buscamos en la formación. No solamente es un aval universitario, con la importancia que eso tiene, sino que es una titulación donde hay pacientes en los que se va a tratar, se van a tratar implantes colocados y se podrá poner en marcha pues toda esa rehabilitación que irá de la A a la Z, ¿no? Del unitario a la gran restauración. En cuanto a distintas soluciones de rehabilitación, distintas maneras de tomar decisiones, qué pilares utilizar, cómo gestionar todos los materiales que tenemos, titanio, el circonio, todas estas cosas que rondan en el mundo profesional en el que estamos hoy en día y que, bueno, muchas veces generan duda en el profesional, como he dicho antes, pues no solamente novel, sino más ya talludito, más maduro y que ha convivido mucho con las tecnologías analógicas, pero no tanto con las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer eso al doctor Jorge Pesquera, que también estará con nosotros y al que daremos paso a lo largo del webinar, igual que pues, a otros profesores de este posgrado, que son Patricia Truchuelo, Noelia Rivas, Diana Casáñez, Carolina Diez o el técnico de laboratorio que está con nosotros ahí trabajando mano a mano, que es Norberto Casáñez. Así que bueno, pues son y 35, entonces yo creo que ya somos un quórum suficiente como para empezar a hablar, ¿no? Es decir, nosotros hoy no vamos a hablar de tecnología por sí sola, sino que vamos a hablar de cómo usarla y de qué pasa o por qué pasa si la usamos o qué pasa si no la usamos, o ventajas y desventajas de utilizar la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance o hacer las cosas de manera digital, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién mejor que mi amigo y compañero José Luis Antonalla? El doctor y profesor José Luis Antonalla posiblemente sea de los profesionales que en la actualidad, debido a su perfil profesional, tanto privado como vinculado a la Universidad de Rey Juan Carlos, pues posiblemente más sepa de este tipo de cosas, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, a nivel clínico. Es decir, ¿quién mejor que él para contarnos qué se puede llegar a hacer
qué problemas nos encontramos cuando lo hacemos, qué problemas nos encontramos cuando no lo hacemos y poder luego, pues entre todos, hacer una especie de debate y ahí tenéis un chat donde podremos preguntar cosas que José Luis o entre todos podamos responder. Y lo que no podamos responder, pues lo buscaremos y os lo responderemos como y cuando proceda, ¿no? Así que, bueno, José Luis, pues bienvenido. Gracias, Sabemos Juanma. que nos vas a presentar unos cuantos casos clínicos que nos van a servir un poco de guía, ¿no? Para ver cómo has trabajado el mundo Eso digital. es la idea que yo me planteaba era a través de unos casos clínicos, unitarios, parciales y una rehabilitación mandibular, que pudiera generar preguntas a los participantes para sacar el máximo provecho posible. Yo lo que es el digital creo que es casi una obligación meternos en él, siempre y cuando le vayamos a sacar provecho. Creo que a día de hoy con los protocolos digitales, si sabemos los conocimientos teóricos de base, porque si no, el digital no nos va a hacer mejores, tenemos que saber hacer las cosas para que el digital nos pueda ayudar. Entonces, creo que si no está la gente metida en el digital, debería para optimizar tiempos, porque creo que es la palabra que se puede utilizar, optimización de recursos y de tiempos y democratizando un poquito la odontología. Con el digital hay mucha gente que nos dice que ha bajado quizá la calidad, pero depende para qué. Yo creo que no es así. Creo que si trabajas con un buen técnico y tú tienes claros tus diseños, tienes claro cómo afrontar las rehabilitaciones, creo que puedes conseguir unos resultados muy, muy, muy satisfactorios, e incluso siendo un dentista como yo, con una clínica pequeña y, vamos a decir, entre comillas, de batalla. Entonces, lo que sí me gustaría a todos los participantes que las preguntas que os vayan surgiendo durante los casos clínicos y las vayáis escribiendo en el chat según se vaya haciendo para que no se os pase ninguna y después cuando terminemos los casos pues empezaremos a revisarlas, a contestarlas si os parece bien. Entonces voy a compartir pantalla. A ver dónde tengo. Aquí. Creo que se ve bien la pantalla. Sí. Perfecto. Como os he dicho, vamos a ver un par de casos unitarios, un par de restauraciones parciales sobre implante, todo. Vamos a enfocarlo un poquito con ese nuevo título que va a sacar EOMA junto con la Universidad de León y después una rehabilitación mandibular. Mm, La gente siempre en el máster, los chicos siempre quieren hacer rehabilitaciones, casos complejos, pero realmente para mí lo importante es saber hacer un unitario, porque que se te atragante un unitario significa que no tienes muchas cosas claras. Y eso le pasa a los alumnos que quieren cosas muy, vamos a decir, grandes, cuando quizá no saben hacer lo básico, que es además lo que yo creo que más tenemos en nuestras clínicas, casos unitarios y parciales, básicamente. Eso es así. Y además hay que aprender, yo creo que hay que aprender, esto es un tema, es una escalera. Hay que aprender, hay que dar primero el Poquito a poco, paso. paso a paso. Está E claro. incluso yo siempre digo que los casos complejos de verdad no son las rehabilitaciones sobre implantes, porque, porque mucha gente quita dientes y coloca implantes, porque así lo controla todo. Si tengo que mantener piezas, tengo que tratarlas, me pueden fastidiar. Entonces el caso empieza a ser complejo de verdad. Aumentos de dimensión vertical, si quito los dientes que me estorban, estén mejor o peor, coloco implantes, entonces ya tengo el control de todo. Es como hacer un unitario anterior. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Por qué? Porque es lo más difícil. Sin embargo, si hago un frente estético de 4 a 4, ya controlo mucho la anatomía y el color. Con lo cual, yo creo que hay que ir eso, poquito a poco. Con este primer caso unitario es un caso que siempre, siempre, siempre para rehabilitar tenemos que tener clara la planificación. Tenemos que saber dónde tiene que estar nuestro implante. Nuestro implante no tiene que estar donde haya hueso, que también, donde haya tejido blando, que también. Tiene que estar colocado en función a dónde va a ir el diente, que es lo que busca el paciente. El paciente no quiere un tornillo en el hueso, quiere un diente en la boca. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Normalmente prótesis fija sobre dientes. Sin embargo, hoy en día, ¿qué hacemos? Podemos hacer esa acción. Si los dientes están bien, creo que es un tratamiento que no debería ser de primera indicación, o podemos colocar implantes dentales. ¿Es implante dental? Pues siempre tenemos que tener en la cabeza, tanto nosotros como restauradores, como el propio cirujano, dónde queremos nuestra pieza, en qué ubicación tridimensional.
para controlar los espacios mesiodistales, bucolinguales y uno de los más importantes, la profundidad. Esa colocación apicocoronal es fundamental para el éxito a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí empieza a entrar en juego lo que es el espacio biológico, pseudobiológico, como lo queráis llamar, complejo supracristal, que Mateo lo llama ahora, las áreas ABC, perdón, EBC de la Montgomery-Meda, espacio crítico, subcrítico. Y tenemos que tener claro que en un implante como el que veis en la radiografía, que es un implante subcrestal, debe estar colocado 2 milímetros subcrestal ni menos y más. Más podría ser siempre y cuando no tengamos mucho espesor. La idea es que tengamos desde el margen gengival de nuestra futura restauración, que recordar que es la que marca dónde va nuestro implante, a la plataforma del implante entre 3 y 5 milímetros. En media podemos decir que 4 sería una medida estándar. Menos de 3 milímetros podemos tener problemas de reabsorción ósea con la formación del espacio biológico. Con lo cual es algo que tanto dentista restaurador como cirujano debe tener en cuenta. Porque como vemos en esta imagen, desde la plataforma del implante al margen gingival tendremos aproximadamente unos 4 milímetros. Si todo ha ido bien, el caso se convierte en sencillo. ¿Sencillo por qué? Porque hemos planificado correctamente, vemos que tenemos un espacio protésico suficiente, tenemos que ver también los dientes adyacentes. Hay muchas veces, insisto muchísimo también a los alumnos del máster, en la importancia de crear planos guía. ¿Para qué? Para tener áreas de contacto, no puntos pequeños que tienden a abrirse, y esas áreas de contactos va a hacer que se empaquete menos comida y aparte biomecánicamente nos va a hacer que las fuerzas se puedan transmitir también incluso a los dientes adyacentes. Con todo esto controlado, pues todo se va a volver con el digital muy sencillo si tenemos las ideas claras. Porque va a consistir en tomar un escaneado del perfil de emergencia sin el pilar de cicatrización para a continuación tomar ese escaneado con el scan body, que aquí veis que es uno con base de titanio y un cuerpo de PEC. Los hay totalmente de titanio, totalmente de PEC. Ahí hay estudios, no hay un consenso, pero sí lo que tiene que ser claro es que lo que conecta el implante ya sí que aconsejo que sea de titanio. Realizamos el escaneado y con esto lo tenemos todo. Tenemos, en este caso, en rehabilitaciones, perdón, en casos parciales sobre implantes, incluso sobre dientes en digital, yo no veo mal, incluso trabajar por enmarcadas, no sé Juanma lo que opinará, pero conseguimos una estabilidad oclusal suficiente porque aquí hay que dejar de pensar en analógico, que necesitamos dos modelos físicos que tienen que articular. Aquí nos está articulando virtualmente el software, con lo cual la estabilidad la tenemos de inicio. Si tuviéramos un caso parcial en analógico, no tendríamos estabilidad y el caso sí que necesitaría que fuera completamente por arcadas. Como vemos en la imagen abajo a la derecha, tenemos el escáner del perfil de emergencia, un segundo escaneado a la izquierda con el scan body, que en el caso de los casos mandibulares, como veis, la cara plana de ese scan body se aconseja colocar a vestibular para que la lengua no estorbe. En maxilar, al contrario, para reducir el arco, se suele colocar esa cara plana a nivel palatino. Tomamos el registro de oclusión y con esto ya lo tenemos todo. Lo único que le tenemos que decir al técnico, lo que queremos. Yo soy un friki del diseño chupa chups, que no es nada diferente, no es una cosa, es un nombre que me he inventado yo, pero realmente no deja de ser parecido al Umbrella Concept de Miseli y a los diseños que propugnan tanto Óscar González como Gómez Meda. Yo lo que busco normalmente, si tengo un espesor gingival de 4 milímetros, elegir una T-base de mayor altura posible, cuyo margen me quede más o menos 1 milímetro subgingival, para partir de ahí dar un perfil de emergencia abrupto, saliendo a 60, 90 grados, para generar estímulo a la encía. Estímulo que es presión y después generando ese sobrecontorno, que no es sobrecontorno, es un contorno abrupto, cámaras de succión. Con lo que vamos a ver que los tejidos, a medida que pasan los meses, se van engrosando ya que se van adaptando gracias a esa mecanotransducción, a esos estímulos sobre el tejido blando. Material de elección en digital, si queremos sacar el máximo provecho, circonio monolítico. Y a ser posible que no esté glaseado, sino que esté extrapulido, como nos dice muy bien Linkevicius. Y las coronas tienen que tener una anatomía normal. Yo hay muchas veces que veo boinitas, coronitas chiquititas con una tabla cruzal estrecha por el miedo a los cantilever. Hay formas de hacer una tabla cruzal más estrecha manteniendo una anatomía natural del diente. ¿Cómo? Pues nos vamos a llevar las vertientes de las cúspides más hacia la tabla
oclusal más hacia el interior, hacia el eje axial. Así vamos a reducir esos posibles brazos de palanca. Haremos después de tapar la chimenea y cómo está nuestro tejido, que se ve un poquito de isquemia. Tenemos que comprobar muy bien los puntos de contacto, que quizá junto con la oclusión es lo que al principio le puede costar más a los técnicos, porque los diseños hay que meterse en el digital, no solo nosotros con el escáner, sino después el técnico del laboratorio coger esa destreza en el diseño digital. Y como consejo prefiero que me dejen unos puntos de contacto ligeramente fuertes que yo después con gomas poco a poco adaptaré, que en un punto de contacto abierta donde entonces ya tienes que tomar un arrastre y el digital ahí ya deja de ser tan ventajoso porque arrastres, de momento que yo sepa, solo podemos tomar con siliconas. Vemos en oclusión y vemos la imagen radiográfica. Una T-base para hacer una prótesis de cemento atornillada con circonio monolítico. Vemos otro y vemos al cabo de 6 meses cómo el tejido ha cambiado. Voy a poner el día de la colocación, donde se ve un poquito esa isquemia, se ve ese sobrecontorno y pasados 6 meses veis cómo el tejido se ha engrosado gracias a ese estímulo, gracias a ese diseño chupachú que tantas ganas tengo de que me publiquen, pero que me ponen bastante difícil. Ahí veis la imagen después de 6 meses. Sí, necesita limpieza el paciente. Otro caso unitario ya un poquito más complejo. Nos viene una paciente que quería cambiarse un puente antiguo, donde veíamos que tenía recesión en los pilares tanto anterior como posterior. Le proponemos hacer un implante. Durante una parte del tratamiento, durante nuestra integración, hicimos un provisional nuevo. Veis cómo manejamos los perfiles de emergencia con una preparación vertical, que os aconsejo a todos los que no lo hagáis, que os forméis con Martín Laguna, Álvaro de la Riva, el Grupo BOR, Loi, Pradíes, con quien sea, pero que empecéis a tallar y a pensar en vertical. Vemos cómo tenemos esos perfiles de emergencia creados y con el propio provisional lo que voy a hacer es buscar ese pilar, ese implante, para no tener que hacer una segunda fase activa y sé que no, que sea una pasiva. A partir de ahí ya podemos quitar ese tornillo de cierre y podemos hacer los escaneados, primero del perfil de emergencia y, como vemos en la imagen, con el scan body. Ahí coloco ya un pilar de cicatrización sobre el que colocaré el provisional. Vemos aquí el escaneado de los perfiles de emergencia con el scan body. Aquí se ve muy bien todo ese perfil de emergencia junto con la superposición del scan body y el propio provisional, que nos va a dar, sobre todo al laboratorio, unas referencias para luego hacernos el definitivo, que en este caso, como vamos a hacer diente, implante, diente, siempre me gusta, para vigilar bien los puntos de contacto, bueno, las áreas de contacto, hacer una prueba plástica como vamos a ver a continuación. Veis un poquito más detalle en los escaneados y esta sería la prueba plástica. Eso es un material impreso que mi laboratorio cementa sobre una T-base. Ahí lo veis en un análogo. Y ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Vemos ahí un poquito el detalle. Es un implante Prama con filosofía vertical, filosofía Bob, que durante una época en mi clínica colocamos. Ahora ya solo coloco subcristales. No hay implante mejor o peor. Todos funcionan bien si se sabe tratar lo que tenemos entre manos. ¿Y para qué hago estas pruebas plásticas? Como os decía, para comprobar bien áreas de contacto y cuando yo lo tengo bien visto en esa prueba plástica, si no he hecho ninguna modificación, el laboratorio me puede terminar y si tengo que hacer alguna modificación, lo que tendré que hacer es escanear en boca para que el laboratorio tenga la situación actual después de esas modificaciones y me pueda terminar el caso. Vemos ahí los perfiles de emergencia, cómo adapta todo ese diseño con ese sobrecontorno, ese contorno abrupto, para poder dar estímulo al tejido y que con el paso de los meses, una vez colocado, esté muchísimo mejor. Toma de color, que lo que me gusta es que hacer es una foto a color, una foto en blanco y negro para ver el valor, esa cantidad de blanco, de luminosidad del diente, que creo que es lo más importante para que el resultado sea más aceptable, más que el propio color en sí. Y después, si disponéis de filtros de luz polarizada cruzada, un Polarize, pues siempre os aconsejo una foto así para que el laboratorio también tenga el color de dentro. El valor sería las masas de esmalte, que aquí sería más como el circonio monolítico, quizá el maquillaje, y con este filtro de luz polarizada vamos a ver ese interior del diente para darle vida desde dentro. Ahí tenemos el trabajo terminado, que va a ser una copia exacta de nuestra copia plástica. Tenemos ahí una
T-base y la colocación. Aquí tendría que ajustar un poquito, siempre entre la impresión 3D y el fresado siempre hay alguna diferencia, por eso no siempre va a ser exactamente igual tu prueba plástica que tu trabajo terminado, pero un pequeño ajuste oclusal, viendo si hay que tocar más tu restauración y si tocáis cualquier tipo de porcelana, ya sea circonio, feldespática, disilicato, lo que sí tienes que tener es un buen kit de pulido para evitar que se formen grietas que puedan prolongarse y acabar en fractura. Vemos cómo cerramos, radiografía, y hemos pasado de esto a esto. Gracias a las preparaciones verticales, el manejo de los provisionales tipo BOP, podemos conseguir unos mejores perfiles de emergencia. Y en cuanto al color, gracias a esa toma de color hemos podido conseguir algo bastante decente, creo. Que podría haber sido mejorable, seguramente con una metal cerámica convencional y un buen técnico, que eso es lo que decía de democratizar. No todos los técnicos en metal cerámica te pueden conseguir lo mismo, pero quizá en circonio, cuando sepan manejarlo un poquito, sepan manejar los maquillajes y demás, podemos conseguir unos buenos resultados. Y aquí con el filtro de polarizada, que creo que ha quedado bastante decente, como os decía. Comprobar siempre oclusión, guía. Si el paciente tiene una guía canina, mantener guía canina, tiene función de grupo, función de grupo. Si es posible, intentaremos evitar que pase por nuestro implante. En casos parciales, pues distribuir por la mayor número cantidad de implantes que tengamos. Vamos a pasar ya a un caso parcial, donde en este caso mi cirujano hizo unos implantes inmediatos con carga inmediata. Mi cirujano es Álvaro Abad. Hizo con una férula Galucci la colocación de los implantes y después la adaptó para hacer ese provisional con el que el paciente estuvo aproximadamente, si no me equivoco, entre 3 y 4 meses. Lo bueno de hacer provisionales es que el paciente tiene menos prisa y nosotros podemos ver no solo manejo de tejidos blandos y estética, sino también oclusión, que en ciertos casos es muy importante porque al final muchos fracasos vienen justamente de un factor oclusal. Ahí vemos un poquito en detalle, es un caso inferior donde hemos conseguido pequeñas papilitas. Tampoco le voy a tener al paciente mucho tiempo porque es un caso no estético, igual que un paciente que sea un sector antero superior, pero que tenga una línea de sonrisa baja. Levantamos los provisionales, vemos cómo están los tejidos, da gusto verlos sin sangrado, con ese pequeño festonadito que podremos incluso mejorar si hacemos modificaciones de nuestro provisional. Y para ello tienes que crear espacio. Ya os digo que el tejido blando funciona con estímulos de presión y succión, con lo cual tenemos que hacer presión con nuestros pónticos ovoides, pero después hacer esos pequeños sobrecontornos con pequeños espacios para que por succión pueda ir creciendo, porque recuerda que tragamos entre 1.500 y 2.000 veces al día, con lo cual es un estímulo para que la encía pueda crecer. Ahí abierto un poquito, así los tenemos después de haberlo manejado un mes más. Tenemos una radiografía, las chinchetas que suelen dejar los cirujanos por no hacer una segunda cirugía. Luego nos pueden provocar algún problema. Y aquí, cuando tenemos un provisional, pues el provisional nos va a dar muchísima información, como teníamos en el caso anterior, porque vamos a escanearlo tanto colocado como lo podemos escanear después fuera de boca sobre unos análogos para que el laboratorio tenga una idea mucho más cercana a lo que es ese perfil de emergencia de la restauración provisional. La visión oclusal, frontal, colocamos nuestros scan bodies. En este caso veis que no tiene chimenea, que es casi incluso para muchos lo ideal, porque en esa chimenea el tornillo podría generar brillos que podrían provocar distorsiones a la hora de generar las mallas. Lo que hay que hacer en estos, que atornilla correctamente, visión oclusal, nuestro escaneado con los scan bodies, y en oclusión, veis que en posterior también se aprovechó para escanear un implante en posición 46 y dos incrustaciones para regularizar planos, porque recordar que no tratamos solo espacios edendur, rehabilitamos pacientes. Muchas veces vamos a tener extrusiones, planos irregulares, tenemos que intentar que todo sea lo más regular posible. Si tenemos un plano escalonado, plano oclusal, al final seguramente vamos a tener prematorias interferencias que nos van a dar problemas, si no nuestras restauraciones en los dientes remanentes del paciente. Ahí tenemos, tomamos el color, blanco y negro, y una foto con filtro luz polarizada, que si tenéis, pues mejor. Si no, tampoco pasa nada con las otras dos fotos, aunque sean hechas con el móvil, más que suficiente.
Ahí tenemos el caso terminado en circonio monolítico. Aquí no hice ninguna prueba plástica porque el propio profesional era una prueba y como veis va a ser circonio directamente a los pilares rotatorios que hemos colocado. Unos pilares rotatorios que son de diámetro 4. A mí me gustan más los de diámetro estrecho. ¿Por qué? Porque menos titanio, más espacio para el tejido blando, con lo cual un mayor espesor, un mayor volumen de tejido blando y una mayor estabilidad del sellado biológico. ¿Es bueno trabajar con el circonio directo a los pilares? Pues yo no me importa hacerlo, aunque si me dais a elegir, prefiero una T-base o como vais a ver en el caso siguiente, incluso con una barra blender con un circonio cemental. Ahí veis un poquito más detalle y cómo va a ser el paso del tornillo, la colocación del caso. Vemos una radiografía del ajuste y vemos que sobresale un poquito ese circonio. Es el inconveniente de trabajar con circonio y pilares estrechos, que el circonio necesita unos grosores mínimos y vamos a tener que engrosarlo. Engrosarlo ahí arriba, como veis, esos pilares tienen 3 milímetros de altura. Engrosarlo ahí arriba no me va a dar ningún problema. ¿Por qué? Porque el conectivo está abajo, entre 1 y 2 milímetros, justamente por encima de la plataforma del implante, que es donde tenemos el sellado biológico. Por arriba es epitelio perimplantario y no va a darme ningún tipo de problema esos pequeñitos sobre contorno. Tenemos una visión oclusal y a la revisión, si no me equivoco, está la revisión de las 3 o 4 semanas. Otro caso parcial, donde hemos regularizado previamente el plano oclusal superior porque teníamos dientes destruidos. Hemos hecho 2 incrustaciones en 5 y 6. Ahí tenemos esos pilares cónicos estrechos. Y aquí en este caso, lo bueno también del digital, solo tengo un scan body, el otro está en el autoclave y no lo vamos a parar. Puedo escanear primero con ese scan body uno de los implantes, después bloqueo ese área, cambio al otro implante, escaneo y tengo con un solo scan body como si lo hubiera tomado con dos. Eso en analógico ni lo podéis pensar. Como os he dicho, el pensar en digital te va a simplificar mucho. ¿Por qué? Porque podemos superponer mallas. Eso es como con las planificaciones, cuando tenemos fotografías o escáner facial, tenemos la situación real del paciente, pero podemos tener también el CBCT y con todo junto es mucho más fácil planificar y poder previsualizar lo que vamos a querer una vez finalice el tratamiento. En este caso, el laboratorio le pido una barra blender. Es ahora casi lo que suelo hacer en casos donde tengo un póntico de más de un premolar. Voy con una barra blender con circonio monolítico ultra pulido cementado sobre esa barra. Vemos cómo colocamos, vemos que hay un poquito ahí de sobrecontorno a nivel del póntico, pero no me importa nada porque eso, con esa pequeña presión que genera y esa cámara de succión cuando apoya el tejido, va a hacer que con el tiempo se vaya engrosando. De hecho, esta es la revisión a las 2 semanas y ya vemos que se empieza a adaptar un poquito más. Cuando hagamos la revisión de los 6 meses, seguramente todavía tengamos ese tejido mucho más engrosado a nivel del póntico. Y por último, y para no extenderme más, porque empiezo a hablar y me lío y me enrollo como las persianas, vamos a ver un caso de rehabilitación inferior, donde tenemos una paciente que se colocó 6 implantes, colocamos sobre esos implantes el mismo día de la cirugía 6 pilares, la paciente no quiso llevar nada, bueno, mejor que mejor, aunque si hubiéramos hecho carga inmediata, el resultado no hubiera sido muy distinto y aquí lo único que hay en 2 implantes, como veis, sobre todo en el 36 y en el 44, que quizá con el tiempo tengamos que valorar un injerto de tejido de encía libre, perdón. ¿Por qué? Porque la encía insertada es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestros implantes. No toda la literatura lo dice, pero cada vez son más los clínicos y artículos que lo empiezan a confirmar. Aquí en digital, dices, bueno, ¿y cómo voy a poder tomar dimensión vertical y tal? Pues en digital lo bueno es que no necesitamos planches y rodillos. ¿Por qué? Porque nuestro propio escaneador nos da estabilidad. Entonces, en este caso, lo que hice fue hacer un escaneado directamente sobre los pilares. A continuación, utilizando el escáner Signing Elite y la fotogrametría intraoral, que son esos scan bodies PG que llaman, que son unos scan bodies especiales, que lo que nos va a hacer es, por un lado, nos va a valer de scan body, pero otro lado, por fotogrametría. Esa nube de puntos nos va a hacer que después podamos tener una mejor precisión a nivel del ajuste de nuestra rehabilitación, como vais a ver, tanto en la rehabilitación terminada como en la prueba de pasividad. Aquí este sería el escaneado que hace, pero después con estos mismos scan bodies vamos a hacer
un escaneado en vestibular por un lado y otro para que en el mismo momento nos esté superponiendo el escaneado que nos da precisión de ajuste, que es con esos scan bodies PG, al escaneado del tejido blando. Lo mismo que se suele hacer en los protocolos como Medical Fit o los casos de PIC dental, donde hay que hacerlo en un software externo. Aquí directamente nuestro escáner nos está superponiendo. La verdad que yo los casos que he hecho de momento, que si no me equivoco con este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son 6 casos, la verdad que aunque no lleguemos posiblemente en los estudios in vitro a una precisión como la PIC cámara, que vamos a decir que es la más precisa de todo, estamos acercándonos mucho más a unos buenos ajustes. ¿Y qué hice para el registro de la dimensión vertical, de una tentativa dimensión vertical y relación céntrica? Pues digo, joder, no tengo nada para tomarlo, no tengo rodete, ¿no? Que es lo que pensaríamos en analógico. Digo, bueno, y si pongo un scan body que tenga quizá suficiente altura y yo, que no me gusta manipular mucho, pero en suavecito voy manipulando al paciente a una posición que tenga el control de la mandíbula, que la mandíbula está, perdón, la musculatura está en reposo, pues si puedo dejarlo ahí situado y hago un escaneado, pues como vemos en la imagen, tengo modelo superior, modelo inferior en una tentativa, porque esto no es el registro de céntrica bueno, que la verdad que luego fue bastante bueno, como vais a ver en la prueba plástica que pedí directamente, pero es una tentativa de dimensión vertical y relación intermaxilar. Importantísimo los dos, que van unidos junto a nuestro plano oclusal para tener un éxito a largo plazo y que la oclusión no nos dé ningún tipo de problema. Como os he dicho, con ese escaneado, esos registros, mando al laboratorio y le voy a pedir una prueba de pasividad. Hasta que no haga por lo menos 10 casos y vea que en todos va bien, siempre voy a hacer una prueba de pasividad. Es cierto que es en aluminio, que no es la mejor prueba de pasividad. Debería ser un cobalto cromo, en el caso de que sea digital, porque el aluminio flexa. Es como las pruebas de pasividad en analógico que se hacen de acrílico. No es el mejor material. Nos puede dar muchos falsos positivos. ¿Por qué? Porque el acrílico va a flexar y al flexar no vamos a notar ningún crujido, no se va a romper nada, pero luego una estructura de metal no tiene tanta flexión. Entonces, mejor pedir cosas que vayamos más sobre seguro. Pues le pido esa pasividad, le pido esa prueba plástica a partir de esa tentativa que tomé con ese scan body que me dio esa posición. Esa es la prueba de pasividad, como digo, en aluminio. No es la más aconsejable, pero ahí al colocarlo vemos todos los ajustes, que la mayoría de pilares son yuxta o supragingivales. Vemos que el ajuste es perfecto. A la altura, como os digo, aunque no sea exactamente igual a la fotogrametría estable de PIC dental. Y esta es la prueba de plástica, junto con un puente que era en el primer cuadrante. Nada más colocar que sí, que tuve que hacer algún pequeño ajuste, pero la dimensión vertical era correcta, había alguna pequeña prematuridad que tuve que tocar, pero directamente una vez ajustado, lo que hice fue escanearlo, el superior y el inferior, para que el laboratorio tenga lo que yo he modificado y directamente, si mi pasividad iba bien y mi prueba plástica está validada, mandamos para terminar directamente. ¿Y qué pedí? Pues en el caso del puente superior tenía un póntico, más de 2 implantes. Como os he comentado antes, mi primera elección a día de hoy aumenta el coste, pero es cierto que el circonio no va a aguantar tanta tensión, que es el problema del circonio, que es muy rígido y la tensión no la soporta nada bien. Pues aquí elegí una barra blender con un circonio monolítico extrapulido y en el inferior, como no me gusta mezclar mucho materiales y arriba tenía dientes y tenía este puente de circonio, elegí una barra blender, pero con un composite fresado. ¿Para qué? Para que me sirva un poquito de chivato, de ruedas que se desgastan. El paciente desde el primer día sabe que voy a colocar un material que se va a desgastar y que cada X tiempo tendremos que cambiar. Pero en digital tan fácil como dar un botón, que me fresen y mandar la prótesis para que descementen la parte estética, me vuelvan a cementar sobre la barra blender el nuevo recubrimiento estético y en 24 48 horas tener una prótesis nueva a los 5 o 6 años de trabajo de la otra si fuera necesario.
porque no todos los pacientes desgastan igual. ¿Pasa algo por poner circonio abajo teniendo dientes y circonio? No, pero a mí ya os digo que no me gusta que hacer circonio contra circonio porque la sensación del paciente, como es un material tan rígido y pasa la fuerza a implantes y hueso, es una sensación muy incómoda, no tienen propiocepción y normalmente te suelen decir que notan como mucho castañete. No todos los pacientes, ¿eh? Si un paciente no quiere estar cambiándose la prótesis cada X tiempo por el desgaste, pues le podemos dar esa opción de circonio monolítico. Ahí tenéis el puentecito y la rehabilitación inferior recién colocada. Ahí los probando oclusión, que busco que tenga oclusión solo en sectores posteriores, en los anteriores, en los incisivos no quiero. Y también me voy aquí, no quiero dejar unas sobremordidas profundas. Normalmente estoy entre 1 o 2 milímetros de resalte y sobremordida, porque no quiero que el paciente esté constreñido y quiero darle una envolvente libre de función, para que no haya desgastes y traumas. Ahí vemos la visión oclusal inferior con el ajuste de la oclusión. Y vemos tanto en la imagen superior como en la inferior el ajuste de nuestras estructuras. Y como os he dicho, la fotogrametría intraoral de Shining, que es uno de los escáneres además que vamos a contar con él en el curso de modular de implante de prótesis de OMA junto con la Universidad de León, lo vamos a tener disponible para que podáis probarlo, porque es un escáner que, como digo yo muchas veces a mis amigos, ha superado el juego. Aunque no llegue a esa precisión de la PIC, se lo ha pasado porque es más que suficiente y con un solo aparato. Ahí vemos la imagen de la paciente con las gafas chulas que le he colocado. Vemos esa dimensión vertical en la imagen de la derecha, un aspecto natural, que no está desgastado y gracias a ese scan body que utilicé como referencia para tomar dimensión vertical y relación intermaxilar. Y más o menos hasta aquí los casos clínicos. Ha sido un resumen, se podrían hacer rehabilitaciones bimaxilares, pero en digital. Si cuando se hacen en casos de rehabilitación es una carga inmediata, esa carga inmediata pensar que es como esa prueba estética que habéis visto aquí. Te da muchísima información, aunque no esté bien. ¿Por qué? Porque ya tienes cierta referencia de dimensión vertical, relación intermaxilar, estética y diseño. Eso es tan fácil como escanearlo, como hemos hecho en esa prueba plástica, mandar al laboratorio para que nos haga una prueba estética mejorada a partir de esa carga inmediata y una vez que lo validemos podemos terminar el caso, reduciendo muchas citas y con una predecibilidad enorme, que en analógico cuesta, porque ¿cuántas veces habéis hecho prueba de rodetes y después una prueba de dientes, dos pruebas de dientes, tres pruebas de dientes? Si tiene, la tercera prueba de dientes no va bien, vuelve a empezar. Y seguramente no solo a mí me haya pasado, sino a más gente. No sé si a Juan me ha pasado alguna vez lo de repetir muchas pruebas de dientes, pero la verdad que es frustrante para paciente y para nosotros. Y el digital nos hace ser mucho más flexible, porque además una cosa que no he comentado, la comunicación con el laboratorio con unas pocas fotos y los escaneados es muchísimo mejor que cuando mandabas una impresión sin fotos y sin ningún tipo de referencias que el laboratorio tenía que interpretar todo y lo que interpreta él no tiene por qué ser lo mismo que interpretamos nosotros. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Si hace falta por alguna de las preguntas, volvemos a ponerlo. Y Juanma, tú dirás que eres el director de orquesta, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Bueno, decía que ahorita hablar de estas cosas me ha retrotraído un poco hace unos años, porque claro, yo hacía todo lo mismo que tú dices de repetir y repetir. Yo estaba muy entrenado en, pues como muchos de los que nos escucháis, en hacer odontología analógica y el pasar a la digital, yo decía, joder, esto me va a suponer, ¿qué me va a suponer? ¿Qué voy a ganar yo con el tema del digital? Lo que decías tú, ¿no? Los materiales que estamos utilizando ahora, pues a lo mejor tienen más costes, ¿no? Es decir, un blender con circonio a lo mejor es más caro a corto plazo que un metacerámica, pero yo es que soy más eficaz, es decir, necesito menos Eso citas. es. eh, el tiempo en clínica es muchísimo menor, es más eficaz, es más eficiente. Ya no te hablo de que sean mejores materiales. Tú has hablado también de la importancia que tiene la prótesis desde el punto de vista biológico. Es decir, ya no la prótesis no es algo exclusivamente mecánico, ¿no? Es apretar tornillos. Ahora estamos hablando de succión, de encía queratinizada, de formación de tejido,
de espacios biológicos, ¿no? Entonces, yo creo que el paradigma, lógicamente, ha cambiado, ¿no? Entonces, tú has hablado de cómo formar. A mí me preocupaba cómo aprender, ¿no? Es decir, si yo soy alguien que está iniciándose en la odontología y que en la carrera, en la licenciatura, no me han enseñado, yo tengo que aprender esto porque quiero trabajar en la calle. Pero es que si soy un dentista de 50 años que lleva haciendo una odontología muy, muy buena, analógica, durante mucho tiempo, también tengo que formarme, porque es que nos quedan unos cuantos años para jubilarnos y esto hay que hacer, no te puede pillar el toro. Entonces, claro, eso si queréis hablamos un poquito al final, porque además está Jorge Pesquera también por ahí y demás, que podemos hablar del curso, pero claro, es decir, hay que ver un poco también la realidad, porque todos hemos tenido problemas al iniciarnos con esto. No es tan bonito, ¿no? Te compras un escáner y ya no estás No te digitalizado, ¿no? escanea solo. Te escanea solo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, posiblemente el digital sea un poco el paradigma del trabajo interdisciplinar. Aquí ya sí necesitas una comunicación con tu técnico de laboratorio, las fotografías. El propio escáner es una herramienta de comunicación estupenda. Bueno, es decir, creo que la odontología esto es una revolución. La anestesia fue una revolución, la turbina de alta velocidad fue una revolución, la implantología fue una revolución, pero yo creo que el digital está y ha llegado no solamente para quedarse, sino para mejorar y necesitamos aprenderlo, ¿no? No, sobre todo Entonces, porque cuando te adaptas a trabajar en digital, dices, ¿cómo he podido trabajar de otra manera claro, complicándome la vida? no, ¿qué te tienen que decir a ti para que vuelvas otra vez atrás? O sea, es imposible. Hombre, si hay un apagón, no me va a quedar otro. Sí, eso sí, ¿no? El apagón nos pone a todos en nuestro tal, pero bueno, pasa un poco como cuando teníamos los teléfonos, estos Nokia, esos gordos. Yo pasé a la BlackBerry y yo decía, guau, esto es una maravilla y no voy a cambiar nunca de la BlackBerry. Hasta que me regalaron el iPhone y dije, joder, ya no cambio a la BlackBerry. Y te pasas o sea, te tienes que adaptar, no te queda otra, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero si yo te pregunto a ti, vale, sinceramente hablando, pero tú habrás cometido errores. ¿Qué es lo primero que te pasó? ¿Qué te pasó cuando tú empezaste a hacer cosas digitales? Mira, ¿Dónde patinaste un poco? una de las cosas, la verdad que en prótesis o implante es poco porque como que es bastante intuitivo. En prótesis sobre diente, pues lo típico. Ya te habían dicho, ¿no? Ya no hace falta poner hilo. Ya, Claro, eso de no hace falta poner hilo, el escáner es una luz y lee hasta donde lee. Y si la encía está pegada a un margen a lo que tú quieres, no te lo va a leer. Entonces, son errores que muchas veces creemos de gente que quizá simplifica demasiado por vender, porque al final su trabajo los comerciales es vender, y ahí sí que puedes tener ciertos problemas. La prótesis completa, por ejemplo, que hay una pregunta de Enrique si trabajamos las prótesis digitales para técnicas en digital y digo, sí, pero pongo peros. No consigo los mismos resultados en digital que en analógico de momento, en prótesis muco soportada. Ese es lo único. En lo otro, pues es su curva de aprendizaje, te tienes que dejar más tiempo al principio porque estás más nervioso, no sabes cómo escanear. El protocolo de escaneado es importante también, no vale con trompicones como ves alguna gente que dice, hay, hay- ostras, me hay pongo mucho nervioso. publicado, hay mucho publicado incluso de eso, ¿no? De Sí, qué sí, sí. camino seguir. Entonces, hay que tener una curva de aprendizaje y sobre todo como cualquier cambio. Cuando estás acostumbrado a trabajar de una manera y quieres hacerlo de otra, o te obligas, o al final vas medio analógico, medio digital, piensas que el escáner te lo va a hacer y no tú tienes que hacerlo. Entonces, el digital nos ayuda, pero hay que saber preparar, hay que saber planificar, eso el escáner no te lo va a dar. Entonces, las cosas para que el digital no te dé problemas al principio es tener muy claro todos los pasos en analógico. O sea, Si tienes casos los analógicos, los pasos claros, en digital no te va a costar tanto. pero hay que formarse. Es decir, tú al Hombre, final tienes que aprender, ¿no? Lo hay que vemos ser todos los días, autodidacta, pero siempre más fácil cuando nos lo ponen, nos lo han hecho. Si te lógicamente. dicen cómo escanear ese caso unitario, tips y demás, siempre vas a hacerlo más rápido y mejor solo antes que si lo empiezas a hacer tú por ciencia infusa, autoaprendizaje y demás. Está claro que yo creo que para todo hay que, entre comillas, invertir tiempo para hacer las cosas mejor. Eso desafortunadamente o afortunadamente estamos en una profesión, como muchas otras, donde nunca dejamos de aprender. Pero en este caso es que
el aprendizaje eh, eh, es radical. Es decir, pueden aparecer técnicas, que si eres cirujano, pueden aparecer técnicas quirúrgicas nuevas que tú implementes y al final es, bueno, implementar, cambiar, pero en el mundo digital muchas veces es hacer cosas totalmente nuevas, ¿no? Y lo que dices tú, el comprar un escáner no solamente eso no es digitalizarte, ¿no? No, comprarse un escáner de que te hace, hay que mucho Hacer muchas pensar en cosas más. digital. Claro, Si pero no piensas en digital, te va a costar mucho. En las rehabilitaciones, yo mi una pregunta, ¿no? ¿Qué consejo hay? siempre es hacer carga inmediata. Si la Porque, estabilidad de los porque implantes no es hay una genial, pregunta, ¿no? Una sí, pregunta en el chat. de Vamos Isabel a decir, a Crespo. ver. Isabel que dice que. Si sois utilizar Ah, provisionales en los casos de rehabilitaciones. hombre, es que, ojo, tú has dicho antes lo del tema de los unitarios o parciales, ¿no? Cuando hay una oclusión estable, pero hacer prótesis completa digital también hay que hacerla bien, ¿no? Los registros intermaxilares, como tú has dicho, Claro, ¿no? por eso si no Ciertos sabes trucos tomarlo en registros analógicos, no no sabes sabes tomar digitales. registros digitales. Bueno, pero eso está muy bien. Eso hace que la inteligencia artificial posiblemente nos ayude, pero todavía no nos pueda sustituir, ¿no? Bueno, De eso es lo momento, que de no momento. sabemos de momento porque sé que empresas como Exocad están trabajando con toda esa retroalimentación de trabajos de técnicos para que haya un botón de darle y directamente te hace el trabajo. Y parece ser que no va a tardar tanto en llegar esas cosas. Pues habrá que adaptarse, ¿no? Sí. Mira, hay una pregunta ahí de Esther, que dice que si las restauraciones unitarias o parciales en metal cerámica con digital no quedan tan ajustadas con los dientes adyacentes como el circonio monolítico. Bien. Sí, pero ya estás metiendo un modelo impreso. ¿Por qué? Porque necesitas algo para cargar la cerámica y dar esa anatomía, esos áreas de contacto, esa oclusión. Entonces, lo malo que tiene muchas veces la impresión 3D, que también tiene mucha talla por detrás, porque no vale cualquier impresora, no vale cualquier posición del modelo al imprimirlo, no vale cualquier análogo digital. Hay muchos factores que te pueden influir en que ese modelo digital que ves tú, que en tu cabeza es como si fuera un modelo de escayola, pero no tiene nada que ver, porque sí, es un modelo con unos implantes, pero quizá muy lejos de la realidad. Entonces, si quieres sacar provecho 100% al digital, mejor en monolítico, con barra blender, todo de circonio, compuestos fresados, me da igual. ¿Que no puedes hacer metal cerámica? Sí que puedes hacer metal cerámica, yo tengo algún caso. Los casos que tengo pónticos en extensión, todavía soy un poquito reacio, ha hecho alguno de un circonio en póntico en extensión, pero todavía soy reacio. Lo único que ahí sí que me gusta hacer una última prueba en bizcocho o terminado, por si tengo que hacer alguna modificación. Y lo mismo que os decía en los casos digitales, las áreas de contacto siempre digo que me las dejen más fuertecitas, que me toque el modelo y si tengo que ajustar yo luego, lo prefiero, por no tener que tomar ese arrastre. Mira, Mira, Diana nos comenta algo. es Diana, sí, sí. Además, la pregunta de Diana es algo que posiblemente se plantee mucha gente, ¿no? No soy especialista en implantoprótesis. ¿Podría realizar sin problema este modular? Fijaros que no hemos hablado todavía de modular y ahora invitaremos a Jorge o algunos profesores a que nos comenten, porque dice, ¿solo incluye digital o también aprenderé la parte analógica para prótesis completa? O sea, yo, vamos, o sea, estando José Luis Antonalla de por medio, algo de analógico en completas vais a aprender seguro, Hombre, ¿no? prótesis completa no es el tema del modular, Por pero eso. si me preguntan está claro que no me voy a quedar. Entonces, si hay que ver, se ve, incluso yo en pasar el protocolo a los alumnos que hagan el máster de prótesis completa y que después me pregunten dudas, no van a tener ningún problema. A ver, cuando uno forma, es docente, aunque el curso sea de una cosa, si te preguntan de otra y la sabes, no te puedes callar. O Y si sea, que si, tienes cosas que compartir, pues las vas a compartir. O sea, que Entonces, si es un curso de prótesis y hay que hacer algún injertito mucogengival para aumentar pues la quizá hay adherida, que pues lo tendremos hacer, que pues hacer, quizá ¿no? hay que hacerlo, porque mira, justamente los injertos pequeñitos, cosas que no sean de cirujano, vamos a decir, o de perio, creo que cualquier dentista general que haga prótesis sobre implantes o prótesis sobre diente debería saber hacer un pequeño Estoy de acuerdo. conectivo,
un estoy de pequeño acuerdo. injerto de encía libre. Yo, por Sí. suerte, mi cirujano lo hace muy bien, tiene mucha disponibilidad y yo no hago nada, pero si no tienes esa comunicación y esa relación con tu cirujano, viene muy bien esos No, injertitos. yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque decía Diana, no soy especialista en implantoprótesis. Bueno, a lo mejor no hay que ser especialista en nada, pero sí conocer y utilizar todo, ¿no? Y también, de todas maneras, ¿qué es ser especialista? Bueno, pues supuestamente especialista, que has hecho más de X horas, tal. Legalmente, de momento en España No nadie hay ni es. eso. Las cosas tenemos que hacerlas, aprender a hacer las cosas de forma que seamos lo más predecible posible, que no significa que veamos que es infalible a nuestros pacientes, No, no, está. para que no tengas que dormirte todas las noches y de repente te empiezan a aparecer problemas de pacientes que no te dejan dormir. Entonces, Necesitamos. tenemos que reducir los problemas, eso es, en base a la formación y a la experiencia que ponemos con esa formación. Bueno, pues si te parece, podemos dar paso a Jorge Pesquera Sí, por supuesto. y entre todos, pues hablamos un poco de lo que puede ser esa formación o lo que se puede, lo que podemos aportar, lo que se puede llegar a hacer en este tipo de formación, que es evidentemente clínica, ¿no? Y muy condensada, muy modular, con Sí. mucha práctica y mucho paciente. Entonces, no sé si Jorge está por ahí, no sé si le podemos dar voz e imagen. Estoy aquí. Hola, Jorge. Espero que me oigáis y me veáis bien. Sí, Pues se te oye bien. te oímos y te vemos. Buenas tardes. Hola. Hola a Eh, todos. Mira, según la conversación que hemos estado, tú vas a dirigir este posgrado, que es un posgrado avalado por la Universidad de León. Tú llevas mucho tiempo vinculado a la formación de posgrado, no solamente en la Universidad de León, sino a nivel universitario y demás. Y en la Universidad de León, junto al profesor Del Canto y otros compañeros, lleváis mucho tiempo haciendo formación posgraduada de la parte más, también de la parte restauradora, pero sí de la parte quirúrgica, perio y demás, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hemos decidido hacer esta formación en Madrid eminentemente restauradora. Resúmenos de qué va esta formación, cómo se va a hacer y qué puede aportar aquel profesional o joven o ya más maduro en su práctica clínica habitual. Bueno, vosotros habéis dicho hace un momento, y además esto, quien no lo tenga claro, pues espero que cambie de opinión rápidamente. Eh, la prótesis o la implantoprótesis o la prótesis convencional, da igual el aspecto de la prótesis que vosotros consideréis, solamente tiene un camino en el futuro, que es el digital. Esto nos guste o no nos guste, hay gente que llevábamos, como decías tú antes, Juanma, llevamos mucha experiencia y teníamos un buen aprendizaje en prótesis convencional, ¿no? Con nuestras siliconas y, en fin, nuestros materiales de impresión, pero la industria ha decidido que el camino es otro. Y cuando la industria decide que el camino es otro, no te puedes poner en contra. Esto es como si ahora quisieras hacer fotografías con película de 36 milímetros. Sí, claro que las hay, pero primero, Pero es romanticismo, eso es por claro, romanticismo, eso es por pasar el eso, fin de semana. eso efectivamente son para gente muy friki y muy especial y además a un precio disparatado. Es verdad que la prótesis digital, en todo el flujo de digital, pues yo que llevo muchos años dedicado a esto, tanto en formación como en experimentación, pues ha cambiado de la noche al día. O sea, desde el primer escáner que sacamos intraoral hasta el último que habéis enseñado, pues es que no tiene absolutamente nada que ver la fiabilidad, la reproductibilidad, la La velocidad. rapidez. Claro, la velocidad es que hoy en día, incluso en arcadas desdentadas, se escanea muy fácilmente. Cuando antes escanear una arcada desdentada era cortarse las venas, pero con un cuchillo gordo, además, ¿no? Entonces, la gente que no sabe, que no tiene experiencia y que no tiene formación, necesita adquirirla. Y da igual la edad que tenga. Naturalmente, cuanto más joven eres, mucho más. Porque, bueno, pues a lo mejor habrá alguna persona mayor que pueda decir, y cuando digo mayor, digo próxima a la jubilación, que pueda decir, mira, no me interesa. 80 años. Sí. No, no, mi madre llegó un momento en el que dijo, yo ya no aprendo más.
Y ya está. Sí, efectivamente, ya no quiso aprender más. Pero el resto necesitamos aprender. Y además, como decía José Luis, pues uno puede aprender autodidactamente, pero es mucho más sencillo que alguien te enseñe las dificultades, los trucos, los problemas que presenta, porque te lo va a enseñar de una manera reglada, metódica, y además enseñarte a hacerlo bien, pues te va a costar mucho menos esfuerzo y mucho menos tiempo, las dos cosas, mucho menos esfuerzo y mucho menos tiempo. No sé qué más deciros, la verdad es que yo creo que es Y un el curso, curso, claro, es decir, pero yo es que no tengo mucho tiempo para dedicar a la formación, porque tengo mi consulta y además claro. tengo mi vida. Entonces, ¿qué me ofreces? ¿Son cuántos módulos son? Hombre, la idea es que sean pocos módulos y además de pocos días. Es decir, la idea es que aproximadamente una vez al mes, en general, pues podamos reunirnos y en un par de días, pues sacar todo el trabajo que tengamos pendiente, ¿no? De manera que cada uno de los módulos pues, van a estar enfocados, pues a cada uno, digamos, de las prótesis en generales y, bueno, y alguna otra cosa un poco más general, ¿no? Pero, pues a prótesis unitarias, a prótesis parciales, a rehabilitaciones de arco completo y esas rehabilitaciones de arco completo, pues en sus dos facetas, ¿no? En la prótesis fija y la prótesis removible. ¿Todo es prótesis fija? Pues no. Desgraciadamente no todo es prótesis fija. Tenemos un número de pacientes a los que hay que atender que necesitan una prótesis removible tanto por problemas económicos como por problemas estéticos que no se pueden resolver fácilmente con una prótesis fija. Entonces vamos a abarcar todo, pues desde el tratamiento de tejidos mediante nuestras prótesis para que se conserven los perfiles de emergencia y la estética más grande, ¿no? Porque ahora también otra de las cosas que vamos hacia ello es que si antes los pacientes se conformaban con tener dientes para poder masticar, ahora los pacientes no quieren solamente tener dientes para poder masticar, quieren que sus dientes luzcan como si fuesen naturales, como si fuesen sus dientes. O mejor que naturales. O mejor, sí, sí, naturalmente, o mejor que naturales. Eso no va a ser posible en ningún caso, pero ya que lamentablemente pues el periodonto lo perdemos con los implantes, ¿no? Pero bueno, si las cosas están bien hechas, pues las posibilidades de éxito de nuestros tratamientos son muy grandes. Y si sabemos evaluar claramente a nuestro paciente, pues sabemos no solamente qué tipo de tratamiento va a necesitar, sino también, naturalmente, y porque nos dedicamos a ello, qué tipo de presupuesto le podemos dar. Sí, Porque, hay que planificar todas esas cosas, lógicamente. efectivamente, entonces, para eso es necesario aprender. Y cuanto más fácil sea el método de aprendizaje, mucho mejor. Entonces, esto a mí me parece que es un método muy, muy bueno para la gente que trabaja. ¿Por qué? Total. Porque es como si fueras a hacer un cursito eh, pero todos los meses. ¿Cuántos meses? Pues en este momento la verdad es que no me acuerdo exactamente, Juanma, si son 6 o 7 meses. Hay, No hay que menos, intentar hacerlo en menos, en 4. En cuatro. Claro. Y además son tú cinco dices una meses, cosa, creo, es decir, 9 módulos. 4 o 5 meses, claro, es decir, 8 módulos, es decir, la idea es hacer pocos módulos, pero que esos módulos sean muy intensos. Es decir, Claro, tú si tienes que dedicarle 2 días a hacer, o sea, el objetivo es que esos 2 días los aproveches a tope, es decir, que el flujo de pacientes sea muy grande para tú poder poner en práctica absolutamente todas esas técnicas y sobre todo, lo bueno que tiene un curso de prótesis que tú hagas en 4 meses es que puedes ver el inicio y el final del tratamiento. O sea, es claro, decir, claro. serás tú el que tomes las impresiones y tú el que hagas El el que coloques ajuste las o prótesis. mantenimiento final, ¿no? Entonces, Efectivamente. claro, eso es realmente lo que se... O sea, desafortunadamente, en un fin de semana solo online no puedes aprender estas cosas. Hay que, lo que decíamos antes, hay que picar piedra. Es decir, tienes Claro. que ir y Yo dedicarle creo que tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero que sea rentable desde el otra punto de de las vista ventajas que tiene académico, ¿no? este curso es que es un curso con pacientes reales, en los cuales le tienes que elaborar un plan de tratamiento y la prótesis que va a llevar el paciente. Correcto. Entonces, eso es fundamental. No es que yo me vaya a poner a darte 6 horas de charla teórica No, no. durante
mañana y tarde 2 días seguidos. Eso hoy en Lo, día lo- yo creo lo- que lo ideal es poca teoría presencial y luego formación pues online y literatura. Es decir, al final el alumno que quiere formarse a este nivel lo que tiene que hacer es leer y dedicarle tiempo en casa y que el tiempo presencial sea un tiempo clínico, claro, un tiempo eminentemente práctico, que sea rentable desde el punto de vista clínico, porque tú en tu casa no puedes tener pacientes, pero sí tienes tiempo para estudiar, aunque tengas sí, que dormir menos. Al final el dormir está sobrevalorado. Tendrás que sí, leer y tendrás que sí, sí. aprender. Bueno, pues es un poco lo que hay, ¿no? Pues es un poco lo que necesitamos, ¿no? Ahí nos preguntan en el chat, que eso son cosas que tendrán que responder Dani, ¿no? Pues cuánto cuesta, las fechas de los módulos, qué días a la semana son. Todo eso está previsto. Es decir, al final se intenta hacer en 6 módulos más un séptimo que se hace en León, pues un poco como colofón, ¿no? Como encuentro, como hermanamiento con la Universidad de León y hacer algo, pues que, ya que tenemos una ciudad tan bonita como León, pues que podamos allí hermanarnos y hacer un acto académico y social, ¿no? Pues Sin acorde con el duda, curso. sin duda, Pero quien conozca León se enamora de ella, de esa ciudad. Es una ciudad que te lo digan a ti. que llevo 20 años yendo. Sí, sí, realmente es fantástico el ambiente que hay en una ciudad con un ambiente absolutamente distendido, festivo, universitario, Pues donde se come bien. a lo que vamos. Mira, Carmen está diciendo ahí lo de dormir está sobrevalorado. También en la vida Y, social, dormir está sobrevalorado. y, Efectivamente. y, es- y Esther Martínez pregunta si recomendamos algún libro, alguna lectura antes de empezar el curso. Y así libros no hay, pero habrá un libro, gracias también con la Sí, participación sí, 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 de sí. OMA y del Máster de Un, Prótesis e Implantes de la de Juan Carlos, un podemos libro llamar que, manual, un libro un manual, ¿no? manual, una guía para que ayude a la gente a Correcto. partir seguramente de enero así. Sí, 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 sí. El curso tendrá su propio libro. Correcto. Y además ese libro que José Luis, con ayuda de sus colaboradores y demás, ha puesto en marcha es un libro ideal, porque es un resumen, es una especie de árbol de toma de decisiones con el ABC que te da las guías para tomar decisiones en cada caso. Es una auténtica maravilla, súper sencillo. Entonces eso, pues bueno, para tenerlo ahí de libro de cabecera en la consulta eh, y poder estudiar o preparar los casos es una auténtica maravilla. Yo creo que aparte de la literatura que os podamos recomendar o podamos pasar nacional o internacional en cuanto a artículos, evidencia científica y demás, ese guión muy práctico es básico, ¿no? Que además va a estar, vamos a indexar y se va a publicar, ¿no? Yo creo que el objetivo es lo que decía Jorge y lo que dice José y que os decimos, es, es el buscar una forma de aprendizaje que sea efectivo. Es decir, que tú no gastes tu tiempo nuestro tiempo y nuestro dinero es muy valioso, ¿eh? Y el tiempo es oro, ¿no? Eh, Tienes que amortizarlo en el sentido de que el tiempo que dediques sea un tiempo muy efectivo. Entonces yo creo que hoy en día, si tú puedes formarte y puedes aprender trabajando, te vas a encontrar todos los problemas, vas a resolver todos los casos. Y aunque sudes, es decir, aunque físicamente acabes cansado y eso te merece la pena, pues yo creo que es algo que si tú puedes aplicar luego en tu día a día, pues lógicamente es lo que buscas y por eso lo vas a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco lo que buscamos a todos los niveles. Ahora nos formamos no solamente en esto, nos formamos en armonización orofacial, en cosas que antes los dentistas no hacíamos. Bueno, pues tenemos que buscar que se adapta a nuestro perfil. Hay gente que puede hacer posgrados de 3 años, de dedicación más exclusiva o semi-exclusiva, y hay otras personas que necesitan otro tipo de formación. Ahora, todavía no tenemos el chip que nos metan con todos los conocimientos. De momento tenemos que picar piedra, es lo que tengo. Sin duda. Ya te voy a contar a ti, Jorge, que tú, como tú decías, yo creo que has pasado por todos los cambios a nivel educativo, a nivel clínico, etcétera, etcétera, ¿no? Y Sí. si gente de tu Pero perfil, eso solamente es una cuestión de años. Cuanto más viejo es uno, pues más posibilidades tiene. ya, pero como todavía te queda mucho tiempo para la jubilación, pues no te queda más remedio que adaptarte a los tiempos modernos. Sin ninguna duda. Porque no Sin ninguna. pensaras en jubilarte pronto. No me voy a jubilar pronto, pero da igual. Para adquirir nuevos conocimientos
uno tiene que darse cuenta de que tiene que utilizar, como has dicho tú, su tiempo y su dinero, porque estará bien empleado. Y porque además eso es como, por poner un ejemplo un poco que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Los endodoncistas, desde que yo hacía endodoncia en el Pleistoceno, pues lo hacíamos con limas a mano, ¿no? Ahora, pues la mayoría. No voy a decir qué porcentaje, pero la endodoncia mecánica es la que está pitando ahora. Y si querías hacer endodoncia mecánica, no tenías más remedio que aprender a hacerla. Tenías que aprender a hacerla de alguna manera. Había dos métodos. Uno es hacerlo tú por tu cuenta y romper 10 o 12 limas en los conductores de los pacientes, o tener una enseñanza arreglada y que te enseñaran cómo hay que hacerlo. Claro. Por eso vamos a cursos, a congresos. Todo el mundo nos dice, sí, 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 usted se tiene que digitalizar. Pero claro, el clínico que lleva, hay un compañero, Alejandro, que dice, yo llevo 30 años en la consulta, sé hacer cosas digitales, pero al final has ido aprendiendo porque la casa comercial te ha vendido un escáner y no te queda más remedio que meterte en la dinámica. Pero es que tampoco hay tanta oferta que te digan, sí, sí, no se preocupe que así va a aprender usted a hacerlo. Y a partir de ahí, Efectivamente. cuando tú tengas las bases, pues a partir de ahí ya podrás continuar pues, aprendiendo, ¿no? Pero alguien te tiene que dar las bases y esas bases, desafortunadamente, no nos las han dado, ¿no? Y además que en el curso va a haber apoyo, aparte de los días de Seguimiento, que ¿no? sea, vamos a hacer tutorías online y demás con dudas, no solo de los casos, sino de casos que tengan los alumnos en sus clínicas para que saquen el máximo rendimiento. Ya he dicho antes, cuando se forma a alguien no solo es cuando estás presencialmente o online en ese momento, es después, hay ese seguimiento durante X tiempo y resolución de dudas con tutorías, quizá una pequeña sesión online en conjunto para tipo mentoría para que saquéis el máximo provecho posible. Entonces, yo creo que es un curso para prácticamente todo el mundo, por no decir todo el mundo. Estoy de acuerdo. Además, Sí, el profesorado es profesorado joven, pero experto. sí, Me sí, sí. incluyo, Jorge y yo nos incluimos en lo de experto. Exacto. Hay dos Yo joven. categorías. La Organización Mundial de la Salud dice que eres joven hasta los 80 años. Sí. Bueno, creo que no es exactamente así lo que dice, pero te Bueno, lo más o compro. menos, es una interpretación. Bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta más. A ver, vamos a ver. Sí, acabamos de contestar a la Alejandro, sí, sí, pregunta. sí. Porque Alejandro dice que lleva, pues es un poco lo que hemos dicho al principio. O sea, lleva 30 años picando piedra, intenta digitalizarse, pero necesita aprender más. Entonces me dice, ¿me recomendáis el curso? Por supuesto. Es decir, Sí, posiblemente si llevas 30 años de experiencia te queden otros 20. Necesitas digitalizarte y O aprender, más. o más. Necesitas digitalizarte y necesitas aprender, aprender a comparar, aprender a tomar decisiones, es decir, aprender a hablar con el técnico de laboratorio, que tu personal, higienistas y demás, también aprendan las nuevas tecnologías, cada uno dentro de su competencia profesional. Es decir, es que no queda más remedio que formarnos. Y en el mercado pues hay mucha oferta formativa, pero realmente uno tiene que elegir, ¿no? Y saber lo que quiere y, como decía Jorge, pues dónde quiere invertir su tiempo y su dinero. Entonces, al final, bueno, pues hay que elegir entre cursos de formación de 2 días, de 2 meses, de un año o de 3 años. Entonces, dependiendo un poco del tiempo que quieras dedicarle o que puedas dedicarle, yo creo que este curso, que es un curso de 4 meses, de 5 meses, con uno o dos módulos al mes, es decir, un máximo 6 módulos, en 6 módulos de fin de semana. Yo creo que si uno se puede organizar su consulta con tiempo, sabiendo las fechas y demás, que ya están en marcha, yo creo que merece la pena sí o sí, ¿no? sin duda soy de la misma opinión. Bueno, pues oye, como Carmen nos ha dicho que la verdad es que tiene muy buena pinta y todos estamos de acuerdo, pues yo creo Y con eso vamos a cerrar. que nada, ahí tenéis, os han dejado los contactos, los números de teléfono, los contactos email y demás para los que estéis interesados. Y si no estáis interesados, seguro que tenéis a alguien, un familiar, un amigo o alguien que esté interesado y que, bueno, que le podéis recomendar algo que creemos que está hecho con un sentido profesional top y en los que todos los que se apunten o os apuntéis vais a disfrutar y aprender un montón, que es de lo que se trata.
Así que nada, gracias José Luis, No, gracias gracias a los a, participantes. gracias a IOMA por poner la plataforma, gracias Jorge como director del curso y a todos los profesores que habéis estado pendientes y esperemos veros a todos muy pronto. Feliz verano, descansad mucho porque en septiembre hay que Eso es. empezar con las pilas a tope. Con mucha fuerza. Muy buena Igualmente, semana a todos y buen adiós a verano. todos. Hasta luego. Buen Hasta verano, luego. buen verano. Buen verano.